que me rodea tiene la mente llena de oscuridad. Mi nombre es Corazón, y soy más que un simple órgano que late dentro de ti. Soy el lugar donde guardas tus sueños, tus alegrías y hasta tus más profundos secretos. Desde que naciste, he estado aquí, latiendo sin descanso, recordándote que cada día es un regalo de Dios. En la Biblia, mi papel es muy especial. Dios me mira con amor, porque sabe que en mí se esconden tus verdaderas intenciones. Él me dice, sobre toda cosa guardada, guárdame a mí, porque de mí mana la vida. Esto está en Proverbios 4:23. Yo soy el reflejo de quien eres realmente. Cuando amas a Dios con todo tu ser, me lleno de gozo y me vuelvo más fuerte. Pero cuando el miedo o el enojo me visitan, me entristezco. Aún así, Dios siempre está dispuesto a renovarme, a darme una nueva oportunidad. Él promete, te daré un corazón nuevo y pondré en ti un espíritu nuevo. Esto está en Ezequiel 36:26. Si alguna vez sientes que estoy cansado o herido, no te preocupes. Llena mi latido con amor, con fe y con esperanza. Entrégame a Dios y Él me llenará de paz, porque los de limpio corazón verán su rostro y sentirán su amor eterno. Esto está en Mateo 5:8. Sigue cuidándome, sigue amando y confiando en Dios, porque mientras yo lata dentro de ti, siempre habrá un motivo para seguir adelante. Qué hermoso saber que mis palabras llegaron hasta tu corazón. A veces, todos necesitamos recordar lo profundamente amados que somos por Dios y lo valiosos que somos para Él. No olvides nunca que tu corazón es un tesoro único y que Dios está siempre ahí para cuidarlo, sanarlo y llenarlo de su amor incondicional. Te envío un abrazo lleno de cariño. Que Dios guíe cada paso y cada latido de tu corazón. Guía para maestros de 3 a 5. Con mente despierta y corazón valiente. Día 1. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Devocional para el líder. Cree. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, tú estás preparando el corazón de los niños para conocerlo. Aunque a veces haya dudas o no veas resultados, recuerda, Dios usa tu enseñanza para sembrar semillas eternas. Soy Juan el Bautista, el mensajero del Mesías. Desde antes de nacer, Dios ya tenía un plan para mí. Mis padres, Zacarías y Elizabeth, eran ancianos y no podían tener hijos, pero un ángel le anunció a mi padre que yo vendría al mundo con una misión especial, preparar el camino para el Mesías. Esto está en Lucas 1:13-17. Crecí en el desierto, apartado de la ciudad, vestido con piel de camello y alimentándome de langostas y miel silvestre. Esto está en Mateo 3:4. Dios me llamó a predicar el arrepentimiento y a bautizar a quienes querían volver a Él. Fue en el río Jordán donde tuve el privilegio más grande de mi vida, bautizar a Jesús. En ese momento, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz de Dios diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esto está en Mateo 3:13-17. Prediqué con valentía, sin temor a los poderosos. Reprendí a Herodes por su pecado, y por eso fui encarcelado. Y en la prisión, cuando mis discípulos vinieron a mí, los envié a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Esto está en Lucas 7:20-22. Jesús respondió no con palabras, sino con hechos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y el Evangelio es anunciado a los pobres. En ese momento, entendí que Jesús era efectivamente el Mesías. Herodes, influenciado por Herodías, ordenó mi muerte. Así terminó mi vida en la tierra, pero no mi propósito. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer, no hubo profeta más grande que yo. Esto está en Lucas 7:28. Cumplí mi misión, preparé el camino del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el alumno reconozca que las escrituras son el medio más seguro para evitar la confusión y la duda. Objetivo específico. Que el alumno confíe en que las escrituras son la palabra de Dios y que en ellas puede encontrar respuestas claras a sus dudas. Por ello, debe aprender a escudriñarlas para fortalecer su fe y eliminar el temor. Antecedentes para el maestro. Fue el mayor de los profetas. Hijo de Zacarías y Elizabeth, parientes de María, la madre de Jesús. Nació de manera milagrosa, sus padres eran ancianos. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Conocido como el Bautista porque predicaba y bautizaba. Predicó el arrepentimiento y preparó el camino para Jesús. Bautizó a Jesús en el río Jordán. Preparativos. Simulando el río Jordán en el piso. Expía metal azul, papel crepé azul u otros materiales que simulen el agua. Añade piedras y peces de foamy a los lados para mayor detalle. Coloca palomas de cartulina blanca u otros materiales, como foamy, fieltro o papel, suspendidas con hilo blanco. Puedes agregar brillantina en las alas para darles brillo. Zona cerebro. Actividad de introducción para iniciar. Pida a su compañero maestro que le ayude. Anime a los niños a jugar sigan al líder. El líder realizará una acción, brincar repetidamente, saltar en un pie, reírse, llorar, cerrar y abrir los ojos, doblarse las orejas, etc. Los niños imitarán lo que hace el líder. Después de unos segundos, el líder cambiará de acción y los alumnos deberán hacer exactamente lo mismo. La duración del juego dependerá del tiempo que tengan disponible. Diga, la lección bíblica de hoy trata de un personaje cuya vida fue breve y fructífera, rica en enseñanza, edificación y llena de acontecimientos importantes. Él es Juan el Bautista. La profecía del importante trabajo que haría para Dios se encuentra en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Historia bíblica. El nacimiento de Juan fue anunciado por el arcángel Gabriel, pues fue la contestación a las oraciones de sus padres. Su nombre se lo dio Dios, fue la alegría y el gozo de sus padres. Era una persona que buscaba la perfección espiritual, renunciando a todas las cosas del mundo, y estaba lleno del Espíritu Santo. El gran trabajo que realizó para Dios fue anunciar a los pobladores de Jerusalén que se arrepintieran, pues el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Jesús, vendría pronto. Él hablaba a gran voz, arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Grandes multitudes fueron bautizadas por él, pues creyeron en su mensaje y se arrepintieron. También bautizó a Jesús. Juan el Bautista fue metido en la cárcel por el rey Herodes, porque Juan le dijo que estaba haciendo mal al casarse con la esposa de su hermano. Mientras estaba en la cárcel, Juan se sintió triste y confundido. Entonces mandó a 2 de sus amigos a preguntarle a Jesús: ¿Eres tú el Mesías que estábamos esperando, o debemos esperar a otro? Mateo 11:3. Juan no dejó de creer en Dios, pero quería estar seguro, porque las cosas no estaban saliendo como él pensaba. Jesús le respondió mostrando las señales de que él sí era el Mesías. Los ciegos veían, los cojos caminaban, y se anunciaba el Evangelio. Juan había enseñado que debíamos arrepentirnos porque el reino de Dios venía. Ese reino es real, y es el lugar celestial donde viviremos con Dios para siempre. A veces, las personas también dudan si el cielo existe, igual que Juan tuvo dudas. Pero Jesús nos recuerda que su promesa es verdadera. Actividades de aprendizaje bíblico. Mi mente, dice Juan el Bautista, estando en la cárcel, envió a preguntar a Jesús si él era el Mesías prometido. Con estambre café y una aguja, ponle los barrotes. La imagen está en los anexos y darle una hoja a cada niño. Enseñanza del texto como una ola. Pida a los niños que se sienten en el suelo formando una línea recta. Dígales que el primer niño debe pararse, mover las manos animosamente a la vez que dice la primera palabra del versículo y sentarse. Luego, el segundo niño debe pararse, mover animosamente las manos a la vez que dice la segunda palabra del versículo y sentarse. Así continuarán hasta que se haya dicho el versículo completo, repitiéndolo las veces que sea necesario. Si alguien olvida una palabra o se equivoca, permita que los otros niños digan la palabra correcta. Anímelos a que digan el versículo rápidamente, de modo que sus movimientos se vean como una ola. Oración. Gracias, Dios, porque cuando tenemos dudas, tú nos ayudas a confiar en ti. Gracias porque Jesús es el Mesías prometido. Ayúdanos a poner nuestra fe en acción, aun cuando no entendamos todo. Materiales.
Playera blanca. Pinturas acrílicas, café, verde, negro, amarillo, blanco, rojo. Pluma. Marcador acrílico. Pinceles. Paso a paso 1. Mano, tronco del árbol, dibuja en la playera la mano abierta del niño y parte de su brazo. 2. Pintando el tronco con ayuda del pincel, comienza a dar color al tronco. 3 hojitas de colores ya secó el tronco. Con ayuda de los dedos, el niño comenzará a hacer las hojitas del árbol del color del libro sin palabras, en forma ordenada de acuerdo a los colores. Dejar secar. 4. Toque final con ayuda del plumón coloca el nombre del niño y el texto base Mateo 22, 37. La gente que me rodea tiene la mente llena de oscuridad. Invade mis pensamientos y dicen que cambié mi forma de actuar. Todo listo para el viaje misionero. Decoración y preparación del aula. Decorar el salón o espacio asignado, piecitos acompañados del versículo Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 2. Tener un mapa de la República Mexicana tamaño mural y pegarlo en la pared o en un franelógrafo. 3. Tener los materiales listos de cada una de las actividades que realizarán los alumnos, recortables, cuestionario, sopa de letras, hojas para colorear, etc. 4. Prever los materiales que se utilizarán, tijeras, resistol, colores, lápices, etc. 5. Tener algunas de las cosas típicas del lugar donde vive el misionero, ya sea en visuales o en forma real de ser posible. 6. Tener la foto de los misioneros de quienes se hablará. 7. Tener una maleta de viaje con artículos personales. 8. Como parte de la decoración incluir la imagen de 2 iglesias con el nombre de las iglesias que pastorean los misioneros de quienes les hablaremos. 9. Conocer las historias de cada misionero, el versículo y la aplicación para la vida. Introducción a la misión. ¿Qué es un misionero? ¿Qué es una misión? Versículo bíblico. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fomentar en los niños un corazón dispuesto a compartir el amor de Jesús con otros, enseñándoles el valor de la misión como parte del llamado de todo cristiano. Conociendo el llamado misionero, niños a misiones. Explíqueles que durante esta semana van a aprender qué es un misionero y cómo Dios ha llamado a los misioneros a servir. Para saber más sobre los misioneros les preguntaremos: ¿qué es un misionero? De acuerdo a lo que ellos tengan como conocimientos previos. Una llamada y enviada por Dios para llevar su palabra fuera del lugar de donde él vive. Con letras hechas o escritas, muestra la palabra, misionero. Preguntar a los niños, puedes encontrar algunas palabras pequeñas dentro de la palabra misionero, puede dar ejemplos, como ser. Luego formar la palabra misión. Misión, forme la palabra misión. Sí. Es un trabajo especial dado a alguien, como una misión al espacio. Dios dio un trabajo especial a los cristianos. ¿Sabes qué es ir a todo el mundo y contar sus buenas nuevas? Una persona que anda en una misión se llama un misionero y lleva las buenas nuevas que Dios quiere que todos escuchen. ¿Qué hace un misionero? Por cada frase escrita está incluida una figura para mostrar y enseñar sobre qué hace un misionero. Diga a los niños que Dios está buscando personas que puedan amar a Dios más que a cualquier persona. Mostrar un corazón rojo. Tener un corazón limpio. Mostrar un corazón blanco. Estudiar para ser aprobado por Dios. Mostrar la Biblia. Saber hablar con Dios. Mostrar manos orando. Estar dispuesto a ir a cualquier lugar. Mostrar el mundo. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios pide. Manos abiertas. Darse a sí mismo a Dios. Mostrar una persona. Ser capaz de contar a la gente del amor de Dios. Mostrar los labios. Amar a todos. Mostrar caras de diferentes niños de otros lugares. Aprender a confiar y obedecer a Dios donde vaya. Mostrar las huellas de los pies. Como ayudar a un misionero. Por cada frase escrita está incluida una figura para mostrar y enseñar sobre qué hace un misionero. Diga a los niños que Dios está buscando personas que puedan. Primer lugar, elegir un misionero. Orar por su misionero antes de comer. Escribir a su misionero. Da una ofrenda cada mes. Ejemplo, ahorrar en un frasco sus monedas. Invitar a su misionero cuando esté en la ciudad. Aprender más del lugar donde se encuentra su misionero. Versículo para memorizar: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52, 7. Mural misionero. Adornar. Una pared con cosas del lugar donde se encuentra el misionero. Comer. Una comida típica del lugar donde se encuentra el misionero. Contar.
Aún amigo sobre los misioneros que conoce y qué es lo que hacen. Dinámica, la maleta del misionero. Tener una maleta con artículos personales del misionero y el niño identificará el contenido de la maleta. Ellos ayudarán a decidir si lo que hay dentro es lo necesario para emprender el viaje a predicar la palabra de Dios. Dentro de la maleta no se incluirá la Biblia para que ellos noten si es necesaria o no. Invade mis pensamientos y dicen que cambié mi forma de actuar. Día 2, y aún así me amó. Devocional para el líder lealtad. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Judas caminó junto a Jesús, pero no abrió del todo su corazón. No basta con estar cerca, necesitamos estar conectados con Él. Tú no solo enseñas historias, guías corazones hacia Jesús. Antes de comenzar, acércate a Él con confianza. Es ahí donde nace la enseñanza que transforma. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Mi nombre es Judas Iscariote, hijo de Simón. Fui uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Caminé con él, vi sus milagros y escuché sus enseñanzas. Fui el tesorero del grupo, encargado de administrar el dinero, pero mi corazón no estaba realmente con el Maestro. Esto está en Juan 12:6. Mi padre se llamaba Simón. Esto está en Juan 6, 70 al 71, donde Jesús dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. No se sabe mucho más sobre mi familia, mi madre o si tenía hermanos. Mi historia tomó un giro oscuro cuando decidí traicionar a Jesús. Me acerqué a los principales sacerdotes y les pregunté, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Me ofrecieron 30 monedas de plata, y acepté el trato. Esto está en Mateo 26, 14 al 16. La noche en que Jesús fue arrestado, lo identifiqué con un beso en el huerto de Getsemaní. Al que yo besare, ese es, prendedle, dije a los soldados. Jesús, mirándome, me dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto está en Lucas 22, 47 al 48. Después de ver que Jesús fue condenado, me llené de remordimiento y devolví las 30 monedas, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes no quisieron ayudarme. Esto está en Mateo 27, 3 al 5. Desesperado, fui y me ahorqué. Con el dinero que devolví, los sacerdotes compraron un campo para sepultar extranjeros, llamado el campo de sangre. Esto está en Mateo 27, 6 al 8. Mi historia quedó como un recordatorio eterno de que el amor al dinero puede llevar a la perdición, y que aunque caminé con Jesús, mi corazón estaba lejos de él. Base bíblica. 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4 Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. 48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Objetivo. Que el alumno memorice que Dios es un Dios de esperanza y perdonador. Antecedentes para el maestro. 1. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. 2. Vendió a su maestro por 30 denarios. 3. Se arrepintió y decidió quitarse la vida al no poder resarcir el daño hecho. Preparativos. Dibuja o recorta moneditas doradas de papel y pégalas en la pared. Pueden ser 30. Haz caritas felices y tristes para hablar de lo que siente el corazón cuando mentimos o decimos la verdad. Cuelga las caritas de los 12 discípulos en el techo o pégalas en la pared, con sus nombres debajo. Zona cerebro. Actividad de introducción. Levanta tu color. Coloca pedazos de papel de diferentes colores, al menos entre 5 y 8 colores distintos. El tamaño de los pedazos de papel debe ser de aproximadamente 5 a 7 centímetros por lado. Forma equipos según la cantidad de colores disponibles y asigna un color a cada equipo. Explica que, utilizando un popote, deberán levantar los pedazos de papel y colocarlos en el plato correspondiente a su color. El equipo que logre levantar todos sus papeles primero, gana. Historia bíblica. Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Estuvo con Jesús desde el principio y lo ayudó a predicar y hacer milagros. Judas fue un hombre fiel y dedicado a su maestro al principio.
Se le encargó la tarea de administrar las finanzas del grupo, pero a veces tomaba dinero y engañaba a la gente, como podemos observar en la Biblia. Juan 12, 4-6. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que también le iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y sustraía de lo que se echaba en ella. En este pasaje, una mujer vino y derramó un perfume costoso sobre la cabeza de Jesús. Judas se preguntó por qué no se vendió el perfume para dar el dinero a los pobres, pero dijo esto no porque se preocupara por ellos, sino porque era ladrón y quería vender el perfume para quedarse con parte del dinero. Con el tiempo, Judas se volvió deshonesto y desleal a Jesús, y finalmente se vendió a los fariseos por 30 piezas de plata. Judas ofreció entregar a Jesús a los fariseos, quienes querían matarlo. Judas identificó a Jesús en un huerto donde estaba con sus discípulos. Lo besó y lo presionó entregándolo a los soldados romanos. Mateo 26, 47-50. Mientras él aún hablaba, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó, y con él mucha gente con espadas y palos, enviados de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Conclusión. Luego lo llevaron a ser juzgado y fue condenado a morir en una cruz. Judas sintió pena y arrepentimiento por lo que hizo, y al final se suicidó. Judas arrojó el dinero al templo y se fue, después se ahorcó. Mentir, engañar, traicionar y no arrepentirnos traerá a nuestro corazón tristeza y soledad. Por eso, debemos confesar nuestros pecados a Jesús y pedirle perdón. Actividades de aprendizaje bíblico. Laberinto de la traición. Enseñanza del texto. Resuelvan y coloreen el laberinto que se encuentra en los anexos. Al final, sumen los números que encuentren en el camino correcto para descubrir por cuántas monedas traicionó Judas a Jesús. Enseñanza del texto. Nacer de nuevo. Mientras los niños escuchan la historia de Judas, pueden ir coloreando su texto bíblico del día, así reforzamos lo que están aprendiendo de manera visual y significativa. Después de que hayan terminado, ensayo con los pequeños el texto bíblico acompañándolo con gestos o ademanes para reforzar la memorización. Acompaña cada parte del versículo con un gesto sencillo. Hazlo lento, con ritmo, y repítelo varias veces para reforzar. Versículo con ademanes. Desierto, desierto igual a, levanta 2 dedos como diciendo, ves verdad, y afirma con la cabeza. Te digo, igual a, lleva la mano de la boca hacia adelante como si estuvieras hablando a alguien. Que el que no naciere de nuevo, igual a, haz como si cargaras a un bebé en brazos y luego haz un gesto circular con las manos como algo nuevo. No puede ver igual a, niega con el dedo y luego haz binoculares con las manos. El reino de Dios. Igual a, haz una corona con las manos sobre la cabeza y luego señala hacia arriba con ambas manos. Juan 3, 3 igual a, dibuja con el dedo el número 3 2 veces en el aire. Y cuando a mi mente llegan y las dudas me inquietan, yo sé que me guiará. Jesús te limpia del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Materiales. Isodine. Cloro. Agua. 3 recipientes transparentes. Paso a paso. 1. Coloca un letrero en los recipientes. El primero debe decir Cristo, el segundo yo y el tercero pecado. 2. Llena el recipiente que dice pecado con isodine, el que dice yo con agua y el que dice Cristo con cloro. 3. Comienza a explicar cómo el pecado ensucia nuestro corazón, con acciones que hacemos como mentir, decir groserías, no obedecer a nuestro Padre, etc. Puedes ir echando gotitas al recipiente que dice yo, del recipiente que dice pecado. 4. Después, explica a los niños lo que vino a hacer Jesús al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Con el recipiente que dice Cristo, comienza a verter poco a poco en el recipiente que dice yo. 5. Que el alumno comprenda lo maravilloso que es Cristo al limpiar nuestros pecados y hacernos hijos suyos. Día 2, Misionero 1 Misionero. Pastor Calisto Félix Fregues. Fecha de nacimiento. 14 de octubre de 1963. Lugar de nacimiento. Ejido de Tampochocho, municipio Axtla de Terraza, San Luis Potosí. Objetivo. Fomentar en los niños un corazón dispuesto a compartir el amor de Jesús con otros, enseñándoles el valor de la misión como parte del llamado de todo cristiano. Introducción. El misionero del que hoy hablaremos vive en una ciudad de la República Mexicana llamada Guadalajara. Guadalajara es una ciudad y municipio mexicano que se localiza al occidente de México, conocida por sus mariachis. Su comida típica, birria, tortas ahogadas. Su agricultura fértil, porque produce varios productos. Maíz, trigo, arroz, frijol, garbanzos. Frutas, plátano, naranja, limas. Caña de azúcar, cacahuate, algodón. Además de esto, cuenta con montes de abundante madera para construcción. Mientras les cuentas a los niños sobre el lugar donde vive el misionero, muéstrales imágenes o elementos reales representativos del lugar, comida, productos agrícolas, fotos de mariachis, etc.
Historia misionera. Comience a narrar la historia del misionero, su conversión, su llamado y servicio a Jesucristo durante este tiempo. Enlace la historia del misionero con el versículo de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Su conversión, llamado y servicio a Jesucristo. Su conversión. Conoció el Evangelio cuando vivía en la colonia Reforma, Nezahualcóyotl, Edo, de México. Un amigo que tiene por nombre Josué le dijo: ¿Vamos a los Reyes? A lo que contestó: Sí, vamos. Iban pasando por la iglesia Damasco Floresta, y al pasar por ahí, dos hermanos que se encontraban afuera del templo, los hermanos Tomás Flores y Seferino Alba, al verlos, los tomaron del brazo y les dijeron: Pasen, los estábamos esperando. Los metieron y los pasaron hasta adelante. Escuchó la palabra de Dios, les gustó y empezó a asistir a la iglesia. Su conversión fue extraordinaria porque el Señor Jesucristo le permitió verlo en visión, y en esa visión lo llamó por su nombre. Esto sucedió en el año 1980 en la iglesia Damasco Floresta. Al año siguiente, se bautizó junto con el hermano Héctor Mora, la hermana Luz Barrientos y otros hermanos. Así comenzó su servicio en la iglesia participando los domingos en la dirección de los cultos. Dominical fueron los hermanos Rocío Zavala, Ángela León, José Cortés, etc. A los 2 años de congregarse, conoció, se enamoró y se casó con su ahora esposa Sara Cortés Flores, compañera en el ministerio. Su llamado al ministerio. Miel, el hermano Antonio Nápoles lo envió a Tampochocho, diciéndole: Ve, levanta la obra en la Huasteca. Lugar porque posteriormente instalaron a la pastora, la hermana Paula, en ese sitio. Después emigró a Guadalajara, donde colaboró con el hermano José Cortés durante 10 años. Asistió a la convención anual que se realiza en el Concilio Damasco como delegado. En una de esas convenciones, el hermano Ángel Ríos, ya fallecido, fue usado por Dios para darle palabra y hacerle el llamado al ministerio. Posteriormente, el hermano Antonio Nápoles le dijo: Te he llamado a mi oficina para decirte que ya sirvas en el ministerio. Dios te lo va a confirmar de la siguiente manera: todo lo que emprendas en lo secular va a salirte mal. Y efectivamente, así fue. Después, el hermano Juan Luis Cisneros, en su carácter de presidente, le preguntó si quería atender la obra en Calera, Zacatecas, luego en Axtla de Terrazas, y por último José Cortés le dijo: Ve y levanta la obra en El Verde, Jalisco. Por fin aceptó, y ahora lleva actualmente 25 años sirviendo en el ministerio del pastorado. Su servicio a Jesucristo. Las experiencias más hermosas durante su servicio al Señor Jesucristo han sido: ver cómo se convierten las almas a Jesucristo. Ver cómo aman y desean servir al Señor. Muchas son las experiencias que el servidor de Jesucristo puede platicar, pero lo más hermoso es ver cómo Dios respalda su ministerio. Yo quiero estar siempre dispuesto a aprender. Con toda mi vida te amaré. Mi corazón busca de Dios. Mi nombre es Cerebro, y soy el centro de todo lo que piensas, sientes y decides. Desde que naciste, he trabajado sin descanso, guiando cada uno de tus pasos, ayudándote a aprender, a recordar y a soñar. En mí se guardan tus pensamientos más profundos, tus alegrías y hasta tus dudas. La Biblia habla de mí con cariño y sabiduría. Dios te invita a usarme bien, a llenarme de pensamientos buenos y a confiar en Él en todo momento. Me dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto está en Proverbios 3, 5 al 6. A veces, intento entenderlo todo por mí mismo, pero es cuando confío en Dios que encuentro verdadera paz. Soy fuerte, pero también necesito descanso. Cuando me llenas de preocupaciones, me canso. Cuando me llenas de fe, me ilumino. Esto está en Filipenses 4, 8. Me da la mejor receta para estar sano y en paz. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Dios me ha dado el increíble don de la sabiduría, y cuando lo busco, me llena con su entendimiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto está en Proverbios 9, 10. Cuando me dejo guiar por Él, mis pensamientos son más claros, mis decisiones más firmes y mi vida más plena. Así que lléname de amor, de conocimiento y de fe. Usa cada pensamiento para glorificar a Dios, porque cuando lo haces, no solo yo me fortalezco, sino que todo tu ser brilla con su luz. Recuerda que, aunque eres fuerte y capaz de grandes cosas, también necesitas momentos de descanso y renovación. Al confiar en Dios y permitirle guiar tus pensamientos, hallarás paz y claridad, y todo tu ser reflejará su luz y sabiduría.
Día 3. Como raíces de palmera devocional para el líder. Permanece. José enfrentó pruebas difíciles, pero nunca perdió la confianza en Dios. Él perdonó a sus hermanos y usó su vida para ayudar a otros. Como líderes, aprendamos de José a confiar en Dios y a perdonar con amor. Así seremos luz para los niños y un ejemplo de fe. José el soñador, de esclavo a gobernador. Mi nombre es José, hijo de Jacob y Raquel. Desde joven, Dios me dio sueños que mostraban que un día gobernaría sobre muchos. Un día conté a mis hermanos un sueño donde 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante mí. Esto despertó su envidia, pues entendieron que significaba que yo reinaría sobre ellos. Esto está en Génesis 37, 5 al 11. Mi padre me amaba más que a mis hermanos y me dio una túnica de colores. Esto hizo que mis hermanos me odiaran aún más. Un día, cuando fui a verlos al campo, me atacaron y me vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Esto está en Génesis 37, 23 al 28. En Egipto, fui comprado por Potifar, un oficial del faraón. Dios estaba conmigo y todo lo que hacía prosperaba, así que me pusieron a cargo de la casa de Potifar. Pero su esposa me acusó falsamente de querer deshonrarla, y fui enviado a la cárcel. Esto está en Génesis 39, 1 al 20. Aún en prisión, Dios me dio la capacidad de interpretar sueños. Allí conocí al copero y al panadero del faraón, quienes también habían tenido sueños. Interpreté que el copero sería restaurado y el panadero ejecutado, y así sucedió. Esto está en Génesis 40, 8 al 23. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. El copero recordó mi don y me llevaron ante el faraón. Le expliqué que su sueño significaba 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Le aconsejé almacenar provisiones durante la abundancia para sobrevivir la escasez. Esto está en Génesis 41, 14 al 36. El faraón reconoció que Dios estaba conmigo y me hizo gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él. Me casé con Asenat y tuve 2 hijos, Manasés y Efraín. Esto está en Génesis 41, 38 al 52. Cuando llegó el hambre, mis hermanos vinieron a Egipto a comprar alimento, sin saber que yo era el gobernador. Los puse a prueba y finalmente me rebelé a ellos, llorando y diciendo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Pero no os preocupéis, porque Dios lo permitió para salvar muchas vidas. Esto está en Génesis 45, 1 al 8. Traje a mi padre Jacob y a toda mi familia a Egipto, donde vivieron en la tierra de Gosén. Esto está en Génesis 46, 28 al 34. Mi vida muestra que, aunque sufrí traiciones y pruebas, Dios tenía un propósito más grande. Lo que mis hermanos pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Esto está en Génesis 50, 20. Base bíblica. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem.
Y lo halló un hombre, andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Que el alumno identifique cualquier sentimiento negativo y lo convierta en algo positivo. Antecedentes para el maestro. José era un niño amado por su padre Jacob, quien le dio una túnica especial. Los hermanos de José sintieron envidia y lo vendieron como esclavo. José sufrió dificultades, pero siempre confió en Dios y obedeció. Dios usó a José para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. José perdonó a sus hermanos a pesar de lo que le hicieron. La historia enseña a los niños sobre el amor, la obediencia, la confianza en Dios y el perdón. Preparativos. Preparar un espacio limpio y cómodo para que los niños trabajen en la actividad. Decorar el salón con imágenes o dibujos sencillos de ovejas, túnicas de colores o estrellas para ambientar la historia. Zona cerebro. Actividad de introducción. Colorea, corta y conoce a José Piper con anticipación la imagen que se encuentra en los anexos. Debe pegarse en una cartulina o cartón grueso. Pida a los niños que la iluminen con cuidado, pues harán un rompecabezas. Ya iluminada, se recortará y se les dirá a los niños que el nombre del personaje de hoy es José, un niño muy amado por su padre. Historia bíblica. José, el hijo amado. Había una vez un niño llamado José. Él pertenecía a una familia de 12 hermanos. Su padre se llamaba Jacob, y su familia vivía en Canaán desde la época de su bisabuelo Abraham. Jacob tenía muchos animales. Sus hijos cuidaban las ovejas y los chivos. Jacob amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos. José era un niño obediente, cariñoso con su padre y muy trabajador. Aunque sus hermanos se portaban mal y le molestaban, José obedecía y era buen hijo. José ayudaba a su padre Jacob en todo lo que podía. Aunque era muy joven, Dios le empezó a mostrar por medio de sueños que él sería alguien muy importante. José tuvo que sufrir mucho a lo largo de su vida, pero nunca olvidó el amor de su padre. José amaba a Dios y siempre le obedecía, así como obedecía y amaba a su padre. Un día Jacob le regaló a José una túnica larga de colores hermosos. Con este regalo, todos sus hermanos se dieron cuenta de que José iba a ser el líder de la familia, aunque era uno de los más jóvenes. El niño José estaba muy orgulloso de su túnica. José, el hermano odiado. Los hermanos de José podían ver que su padre amaba más a José que a ellos, y por esta razón sintieron envidia de él. Una vez José les dijo a sus hermanos, soñé que estábamos haciendo unos manojos de trigo, y los manojos de ustedes se inclinaban hacia el mío. El sueño de José causó ira en sus hermanos. En otra ocasión José les dijo, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¿Piensas que nosotros nos vamos a inclinar frente a ti?, respondieron ellos, mientras se burlaban de él. Un día José vino a buscar a sus hermanos en el campo. Cuando lo vieron de lejos, uno de ellos dijo, matemos al soñador. No, dijo el mayor, mejor metámoslo en un pozo seco. Entonces le quitaron su hermosa túnica y lo metieron en un hueco profundo. En ese momento pasaron unos hombres comerciantes que iban camino a Egipto y vendieron a José como esclavo por 20 piezas de plata. Los hermanos de José untaron la túnica con sangre de chivo. Cuando Jacob, el padre, vio la túnica que le había regalado a su hijo amado, lloró amargamente y dijo, un animal salvaje ha devorado a mi hijo. Y se puso muy triste.
En camino a Egipto, José también lloraba y pensaba, ¿cuándo veré a mi padre de nuevo? ¿Por qué hicieron esto mis hermanos conmigo? Luego José pensó, Dios puede hacer que algo malo se convierta en algo bueno. Y José empezó a sentirse mejor y su miedo comenzó a desaparecer. José, el hermano perdonador. De pronto llegaron los 7 años buenos de abundancia. Todo crecía en forma extraordinaria: trigo, maíz, verduras, frutas y vacas y ovejas. José tuvo que construir nuevas bodegas para guardar todo. Y luego llegaron los años malos de pobreza. Pero la gente podía comprar comida porque José la había guardado en los primeros 7 años. Entonces los hermanos mayores de José llegaron desde su país a comprar comida para sus familias. Se inclinaron delante del jefe de Egipto, José. Aunque ellos no identificaron a su hermano, José sí los reconoció. «¿Ustedes son espías?», les gritó. «Oh, no, señor», ellos respondieron. «Hemos venido de lejos solamente con el fin de comprar comida para nuestras familias». «No, ustedes son espías», dijo José nuevamente, y ordenó que los enviaran a la cárcel. Después de 3 días, los hermanos fueron llevados de nuevo ante José. «Ahora estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano José», pensaron ellos, muy temerosos y sintiéndose culpables por lo que le habían hecho en el pasado. José oyó lo que decían, sintió pesar por ellos y se presentó ante sus hermanos diciendo, «Yo soy José, su hermano. No estoy enojado con ustedes. Dios me trajo a Egipto para poder ahora ayudarles». Y José perdonó a sus hermanos. Los hermanos estaban felices. Por muchos años habían sentido tristeza por lo que le hicieron. Regresaron a Egipto a traer a sus familias. Jacob estaba muy contento al saber que su hijo no había muerto. «Señor, pues estás con nosotros ayudándonos, no nos has abandonado», dijo en su corazón. Actividades de aprendizaje bíblico. Conectando a la familia de José invita al pequeño a iluminar a los 11 hermanos de José y luego, con una aguja y estambre, únelos. Enseñanza del texto. La púnica de José para que los pequeños lo recuerden y se diviertan. Enséñales el versículo con estos ademanes simples y alegres. Tú apuntan con el dedo hacia arriba, refiriéndose a Dios. Guardarás hacen como si abrazaran algo con fuerza, mostrando protección. En completa paz juntan las manos en el pecho y sonríen con los ojos cerrados. A aquel apuntan a alguien más o a un compañero, cuyo pensamiento se toca en la cabeza con ambas manos. En ti persevera dan pasitos firmes en su lugar, como si caminaran con seguridad, porque en ti señalan nuevamente hacia arriba. A confiados se abrazan a sí mismos fuertemente, con una sonrisa tranquila. Isaías 26, 3 dicen el número mostrando los dedos, 2 a 6, 3. Mi corazón busca de Dios. Día 3. Un corazón obediente. La gente Juego el gato misionero. tiene la mente. Inicie preguntando a los niños. ¿Qué recuerdan del hermano misionero del que hablamos ayer? Después, implementa un juego tipo gato o 3 en línea, donde cada casilla contiene una pregunta de repaso relacionada con la historia del hermano Calixto Félix Reyes. Los niños deberán contestar correctamente para poder marcar su ficha, X o O. Preguntas del repaso. 1. ¿Dónde nació el hermano Calixto Félix? Respuesta: San Luis Potosí. 2. ¿Cómo se llama el lugar donde pastorea? Respuesta: El Verde, Jalisco. 3. ¿Cómo llevó el hermano Calixto al templo? Respuesta: 2 hermanos lo invitaron a pasar. 4. ¿En qué lugar tuvo una visión? Respuesta: en el templo Damasco. 5. ¿En qué año fue bautizado? Respuesta: en 1980. 6. ¿Cómo se llama el hermano que le dio la profecía? Respuesta: hermano Ángel Ríos. 7. ¿Quiénes fueron sus maestros de escuela dominical? Respuesta: Rocío Zavala, Ángela León y José Cortés. 8. ¿En qué lugar se encuentra el Verde? Respuesta: Guadalajara, Jalisco. 9. ¿Cuántos años lleva pastoreando en el Verde, Jalisco? Respuesta: 25 años. 10. ¿Cómo se llama el pastor de El Verde, Jalisco? Respuesta: Calixto Félix Reyes. Oración por el misionero. Lleva a los niños a orar sinceramente por las necesidades del misionero y su familia. Enséñales la importancia de interceder cada día por quienes anuncian la palabra de Dios. Puedes usar el cubo de oración para hacerlo más dinámico y participativo. Motivos de oración. Por la seguridad del misionero y su familia, donde y predica, para que reciban el mensaje de salvación. Por los hermanos que colaboran con él, compartiendo la palabra de Dios. Materiales. Cubo de oración. Pinte la hoja. Péguela en una cartulina. Ahora córtela en las líneas. Dóblela en las líneas punteadas hasta que se forme un cubo. Pegue las pestañas unas a otras, adentro del cubo. Tire el cubo en una mesa. Ore por la figura que salga. Por ejemplo, si sale salud, ore por la salud de los misioneros. Aplicación para la vida. Frase clave del día. Cuando obedezco a Dios, me regala de su poder para así lograr cumplir las cosas que Él me pide. Invita a los niños a reflexionar. Así como el hermano Calixto obedeció al llamado de Dios, yo también puedo obedecer lo que Dios me pide: orar, leer su palabra, ayudar a otros y hablar de Jesús con mis amigos.
Día 4. Y nadie lo nota. Devocional para el líder. Tristeza. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30, 21. Como líderes y guías, a menudo estamos rodeados de voces, planes, agendas, actividades, responsabilidades. Pero Dios no compite con el ruido. Él habla en un susurro. Un susurro que guía, consuela y afirma. Hoy, al guiar a tus alumnos, recuerda que no necesitas levantar la voz para impactar sus corazones. A veces, lo más profundo que puedes enseñar es con calma, con ternura, con la misma suavidad con la que Dios habla al corazón de quienes lo buscan. Antes de comenzar, haz una pausa. Pide a Dios que te dé oídos atentos y un corazón dispuesto a guiar con su voz, no con la tuya. Oración breve. Señor, enséñame a escuchar tu voz antes de hablar. Que mi ejemplo inspire a otros a buscarte en el silencio. Amén. Elías, el profeta del fuego. Mi nombre es Elías, y fui un profeta de Dios en tiempos difíciles para Israel. Viví durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes llevaron al pueblo a adorar a dioses falsos como Baal. Dios me envió con un mensaje claro, llamarlos al arrepentimiento y demostrar que solo Él es el verdadero Dios. Esto está en Primera de Reyes 16, 29 al 33. Cuando el pueblo se alejó de Dios, declaré que no llovería en Israel hasta que yo lo dijera. Luego, Dios me envió al arroyo de Kerit, donde los cuervos me traían pan y carne cada día. Esto está en Primera de Reyes 17, 2 al 6. Uno de los momentos más impactantes de mi vida fue cuando desafié a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Mientras ellos clamaban a su Dios sin respuesta, yo oré a Jehová, y fuego bajó del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua que lo rodeaba. El pueblo cayó rostro en tierra y reconoció al único Dios verdadero. Esto está en Primera de Reyes 18, 30 al 39. Aunque vi la gloria de Dios, también enfrenté miedo. Después de la gran victoria en el Carmelo, huí al desierto porque Jezabel quería matarme. Allí, cansado y desanimado, pedí morir, pero Dios me fortaleció con alimento y me habló en un susurro apacible. Esto está en Primera de Reyes 19, 4 al 12. No morí como los demás hombres. En mi vejez, mientras caminaba con mi discípulo Eliseo, un carro de fuego con caballos me arrebató y subí al cielo en un torbellino. Esto está en Segunda de Reyes 2, 11. Dios me usó para hacer milagros, confrontar a reyes y recordar al pueblo quién es el Señor. Aún hoy, mi nombre se menciona como el profeta del fuego. Primera de Reyes 19 del 1 al 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará,
y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo el de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Que él aprenda a reconocer que, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo en lugar de las amenazas que nos rodean, podemos sentir tranquilidad. Antecedentes para el maestro. Elías tiene miedo y huye, después de vencer a los profetas de Baal, Jezabel amenaza con matarlo y Elías huye al desierto. Se siente solo y desanimado, pide a Dios morir, se siente cansado, triste y sin fuerzas. Dios lo cuida y lo fortalece, un ángel le lleva comida y agua, y Elías camina 40 días hasta el monte Horeb. Se esconde en una cueva, Elías se refugia en una cueva y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le habla en un susurro, primero hay viento, terremoto y fuego, pero Dios no está en ellos. Luego, un suave susurro, y allí está Dios. Dios le da una nueva misión, Dios lo anima, te recuerda que no está solo y le da instrucciones para continuar su labor. Preparativos. Construye un pequeño monte usando cajas cubiertas con papel marrón o pela para simular rocas y piedra, y una cueva hecha con una caja grande o tela oscura para representar el lugar donde Elías descansó y se refugió. Este espacio puede ser un lugar especial para la dramatización de la historia y, lo más importante, para que los niños puedan entrar y sentarse dentro de la cueva mientras les cuentas la historia, creando un ambiente acogedor y de concentración que los ayude a imaginar y conectar con lo que ocurrió con Elías. Zona cerebro. Actividad de introducción. Susurro de bienvenida. Susurro, susurro. Salude a sus alumnos en la puerta en un susurro y hábleles muy suave durante varios minutos. Sus alumnos probablemente responderán naturalmente en un susurro. Finalmente, alguien preguntará, ¿por qué estamos hablando en un susurro? O si los alumnos no están hablando en un susurro, dirán, ¿por qué está hablando la maestra en un susurro? Si nadie pregunta después de unos minutos, usted puede preguntar. Para reflexionar, ¿qué sucede cuando alguien habla en un susurro? Tendemos a susurrar también, prestamos más atención, debemos estar quietos para poder oír. También Dios nos habla en un susurro. Lea en voz alta Isaías 30, 21. Como nos habla Dios, a través de la naturaleza, de la Biblia, de las circunstancias, nuestros pensamientos, de las personas que lo aman. ¿Tienes tiempo para escuchar su voz? De tiempo a sus alumnos para que contesten. Diga entonces, eso me recuerda a nuestro mensaje de hoy. Escucharé la suave y delicada voz de Dios. Historia bíblica. Jezabel trata de matar a Elías. Elías sintió miedo y luego huye para salvar su vida durante 40 días. Cansado y desanimado, llega al monte Horeb y entra a una cueva a descansar y esconderse. Dios le dice entonces, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le pide que salga y se presente ante él en la montaña porque Dios va a pasar por allí. Hay un poderoso viento, un terremoto y un fuego, pero Dios no está en ninguno de ellos. Finalmente, Dios habla en un susurro suave y le dice a Elías que regrese por el mismo camino y continúe trabajando para él. Aplicación a mi vida. Esta es una lección acerca de la gracia. Dios viene en busca de sus hijos aun cuando traten de huir de él. Les susurra al oído el camino por donde deben ir y les da el poder y el apoyo amoroso para que lo hagan. A fin de mantenernos en el camino correcto de la vida, debemos hacer a un lado las distracciones y escuchar su voz. Enseñanza del texto. Nuestro versículo ilustrado. Estas palabras son geniales para convertir versículos en imágenes muy visuales. Necesitarás un marcador y una pizarra. Después de ensayar el versículo para memorizar, invita a voluntarios a dibujar un elemento corto del versículo. Elige primero a un niño mayor para establecer un buen patrón para los demás. Luego invita a otros niños, uno a la vez, hasta que hayamos dibujado todo el versículo. Puedes tomar una foto del proyecto terminado para imprimirla y entregarla a cada alumno. Como alternativa, puedes dividir fácilmente esta actividad en grupos pequeños y usar una sola hoja de papel blanco por grupo. Luego, comparamos los resultados finales y discutimos las diferentes maneras en que se representaron los conceptos. La gente que me rodea tiene la mente llena de obscuridad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Materiales. Bicarbonato. Vaso de agua fría. Recipiente para mezclar los ingredientes. Paso a paso. 1. Una vez tengamos todos los elementos para realizar el experimento, vertemos el bicarbonato sobre un plato y añadimos un poco de agua. A continuación, remueve esta mezcla hasta conseguir la textura correcta. 2. Una vez conseguida, verás que esta masa que se forma se comporta de una forma muy similar a la nieve de verdad y es fácilmente moldeable. Día 4. Misionero 2. Misionero. Pastor Adolfo Castañeda Bañuelos. Lugar de nacimiento: Tequila, Jalisco. Pero tengo miedo. Hebreos 13 del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero, hablar de cosas que pueden causar miedos a los misioneros y cosas que pueden asustar niños a testificar a sus compañeros. Hable que algunos pasan por tiempos difíciles,
algunos mueren, algunos contratan enfermedades horribles, y algunos están golpeados. También ellos tienen que aprender un nuevo lenguaje, dejar sus familias y amigos, y enfrentar arañas o culebras, etc. Pedí a los niños que mencionen cosas que serían de miedo en el campo misionero. Aplicación. Que los niños aprendan que está normal tener miedo y que Dios puede hacer cosas difíciles posibles. Dios está con nosotros acá o allá, les protegerá y dará sabiduría a los que me están sirviendo. Y esto lo veremos con el misionero que conoceremos el día de hoy, quien tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles y de gran peligro, pero Dios siempre estuvo con él y nunca lo dejó. Mostrar la foto del misionero. Comenzar a narrar la historia del misionero, su conversión, su llamado y servicio a Jesucristo durante todo este tiempo. Relacionar la cita de Hechos 9:15 con la historia de la vida del misionero. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Su conversión, llamado y su servicio a Jesucristo. Su conversión. Nació en un rancho del municipio de Petila, Jalisco. Estudió la primaria, secundaria y preparatoria en diferentes localidades. Le hicieron un corrido que lo hizo muy famoso: Tequila, Amapiplán, Yahualica. Estuvo un tiempo en Estados Unidos y después se casó e ingresó al mundo del narcotráfico. Estuvo en Guatemala y ha estado en la mayoría de los estados de la República. Estuvo preso en el estado de Reynosa, Tamaulipas, de donde se fugó de la prisión y debido a esto formó su propia red de narcotráfico, hasta que en 1993 cayó preso en Estados Unidos, donde el Señor Jesús le permitió conocerle. Su llamado al ministerio. En esa situación en que se encontraba fue donde conoció a Jesús y decidió servirle. El Señor ha estado conmigo todo el tiempo. Me prometió poner a mis enemigos bajo mis pies y lo primero que hizo fue quitar de mi vida a las personas que querían hacerme daño. Pasó el tiempo y me estableció en Atotonilco, en los Altos de Jalisco, en la misión Vitae. Su servicio a Jesucristo. En el año 2013 fue secuestrado. Cuando yo pensaba que se iba a reunir con su señor, él aderezó su mesa en presencia de sus angustiadores y lo dejaron libre a él y a su hijo, el más pequeño, a quien habían secuestrado. En el año 2014 le quitaron la vida a su hermano, pero en lugar de desanimarlo, esto lo fortaleció porque ahora sirve a Dios, porque Él es quien hace justicia a los que sufren violencia y le recuerda que en su palabra dice que Él pondrá a mis enemigos bajo mis pies. Él me ha enseñado que Él es mi Señor. Él es poderoso y tiene todo bajo control. Ahora somos siervos de Dios caminando con los ojos abiertos porque vemos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y seguiremos caminando creyendo que en el nombre de mi Señor Jesús haremos proezas para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Día 5. ¿Te hacen o haces bullying? Devocional para líderes. Autocontrol. Ana estaba triste, pero no dejó de orar. En su dolor, habló con Dios con todo su corazón y Él la escuchó. Como líderes, aprendamos de Ana a orar con fe en todo momento. Así enseñaremos a los niños que pueden confiar en un Dios que siempre responde. Ana, la mujer de fe. Mi nombre es Ana, y mi historia es un testimonio del poder de la oración y la fidelidad de Dios. Fui esposa de Elcana, un hombre temeroso de Dios, pero mi corazón estaba lleno de tristeza porque no podía tener hijos. En aquellos tiempos, la esterilidad era vista como una deshonra, y mi dolor se intensificaba porque la otra esposa de mi esposo, Penina, tenía hijos y constantemente me humillaba por mi condición. Esto está en 1 de Samuel 1, 1-7. Cada año, íbamos al templo en Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, pero mi tristeza me impedía disfrutar de las festividades. Un día, con amargura de alma, me postré ante el Señor y lloré desconsoladamente. Hice un voto a Dios: si me concedía un hijo varón, lo dedicaría a él por toda su vida. Esto está en 1 de Samuel 1, 9-11. Mientras oraba en silencio, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero le expliqué que mi corazón estaba angustiado y que clamaba a Dios. Entonces, él me bendijo y declaró que Dios concedería mi petición. Poco tiempo después, quedé embarazada y di a luz a un hijo a quien llamé Samuel, que significa Dios ha escuchado. Esto está en 1 de Samuel 1, 12-20. Cuando Samuel creció lo suficiente, lo llevé al templo de Silo y lo entregué al sacerdote Elí, cumpliendo mi promesa al Señor. Aunque me dolió separarme de él, mi corazón estaba lleno de gozo porque Dios había respondido mi oración. Esto está en 1 de Samuel 1, 24-28. Después de entregar a Samuel, alabé a Dios con un cántico de gratitud, exaltando su grandeza y justicia. Mi oración es un testimonio de cómo Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. Esto está en 1 de Samuel 2, 1-10. Dios no solo me bendijo con Samuel, sino que me concedió más hijos, mostrando su fidelidad y amor. Samuel creció para convertirse en un gran profeta de Israel, guiando a la nación conforme a la voluntad de Dios. Esto está en 1 de Samuel 2, 21. Mi historia demuestra que Dios escucha las oraciones de los afligidos y responde en su tiempo perfecto.
No importa cuán grande sea la prueba, la fe y la oración pueden cambiarlo todo. La rival silenciosa. Mi nombre es Penina, y fui la otra esposa de Elcana, el esposo de Ana. Aunque tenía hijos, mi vida no estuvo exenta de dificultades. En vez de ser un apoyo para Ana, elegí aprovecharme de su dolor y burlarme de ella por su esterilidad. Esto está en 1 de Samuel 1, 6 al 7. Me sentía superior por ser madre, y aprovechaba cada oportunidad para hacerle sentir mi desprecio, especialmente durante las visitas al templo. Pero no sabía que mi actitud no agradaba a Dios, y que, en su misericordia, Él tenía un plan para la vida de Ana. Aunque mi vida parecía tener más bendiciones a los ojos del pueblo, mi corazón estaba lejos de la paz que Dios otorga. Mi rival Ana, en su dolor, encontraba consuelo y esperanza en Dios. Su fe y obediencia a su voluntad me dejaron una lección sobre la verdadera bendición de tener un corazón recto delante de Él. Base bíblica. 1 de Samuel 1 y 2. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroam, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Faíns, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida, él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Faíns, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Objetivo general. Que el alumno aprenda a determinar que no hay necesidad de pelear con sus propias fuerzas cuando deja todo en sus manos. Objetivo específico. Que el alumno aprenda a esperar y confiar en Dios en todo momento. Antecedentes para el maestro. En la época en donde se desarrolló esta historia, y en el pueblo donde sucedió, era muy importante, debido a que la mujer que no daba hijos era tomada como inservible y podía ser sustituida. Los hijos representaban bendición. Ana estaba casada con Elcana, y él tenía otra mujer llamada Penina. Preparativos. Ore por los niños que asistirán a con toda tu mente y corazón. Zona cerebro actividad de introducción. Conecta y ora una actividad entre equipos que les enseñará a los niños a orar por otros. Escoja a 3 niños e indíqueles, a su vez, que escojan a 3 niños para formar equipos. El número de equipos será de acuerdo con la cantidad de niños que haya en el salón. Dígales que, entre todos, deberán descubrir la figura siguiendo los números, claro está que con la ayuda de las maestras, y, después, colorearlas. Dígales. Dios siempre va a oír nuestras oraciones. Jesús es muy feliz cuando le oramos. Si pedimos por algo en el nombre de Jesús, Él lo hará. Podemos orar en cualquier momento, en la mañana, en la tarde o en la noche. Historia bíblica. Nuestra historia de hoy nos regresa a tiempos antes de que Jesús naciera. Se trata de una mujer llamada Ana. Ella era una de las 2 esposas de Elcana. Ana estaba muy triste porque estaba envejeciendo y aún no tenía hijos. La otra esposa, llamada Penina, tenía hijos e hijas. Para empeorar las cosas, cada vez que Ana iba al templo para alabar a Dios, Penina se burlaba de ella por no tener hijos. Eso entristecía aún más a Ana. Luego, un día, decidió orar. Ana tenía buenas razones para estar desalentada y amargada.
no podía tener hijos y compartía a su esposo con una mujer que la ridiculizaba. 1 Samuel 1:7. Su esposo no podía resolver su problema, aunque la amaba mucho. 1:8. E incluso el sacerdote interpretó mal sus motivos. 1:14. Pero, en lugar de vengarse o perder la esperanza, Ana oró. Llevó su problema a Dios con sinceridad. Aplicación a la vida diaria. Todos nosotros podemos tener momentos difíciles como Ana. Es difícil orar con fe cuando nos sentimos muy mal. Pero, como lo descubrió Ana, la oración abre el camino para que Dios sobre 1:19 al 20. Actividad de aprendizaje bíblico. Recuerda y responde. ¿Por qué estaba tan triste Ana? Porque no tenía hijos. Como le pidió ayuda a Dios por medio de la oración. ¿Qué oró Ana? Dijo que quería un hijo. ¿Crees que Ana estuvo contenta por orarle a Dios? Sí, porque Dios le dio un hijo. ¿Puedes compartir un momento en el que Dios contestó una oración tuya? Dios me oye, aunque no lo vea. Los niños adivinarán cuáles sonidos son hechos con diferentes objetos. También aprenderán que Jesús conoce exactamente quiénes somos cuando oramos. Antes de que empiece la clase, junta 5 o 6 objetos, como los mencionados anteriormente, que hagan un sonido identificable y colócalos en una bolsa de papel. Pide a los niños que cierren los ojos mientras tú les das la espalda para que no hagan trampa. Uno por uno, saca un objeto, haz un ruido con él y luego regrésalo a la bolsa. Deja que los niños adivinen qué objeto fue. Dile si lo adivinaron correctamente antes de pasar al siguiente. Conversación: lo que usted va a decir. A veces sabemos lo que es una cosa solo por oír el sonido que hace. Pero hay veces que, aunque oímos el sonido, no sabemos qué es. Sin embargo, cuando oramos, no debemos preocuparnos por cómo sonamos o si Dios nos oye, porque Dios sabe quiénes somos. Podemos orar con confianza, sabiendo que Dios nos escucha y responde. Enseñanza del texto. Versículo en movimiento. Abre con tus manos y todo lo que pidierais extiende ambas manos hacia adelante, como ofreciendo algo. Al Padre señala hacia arriba con ambas manos, como señalando al cielo. En mi nombre toca suavemente tu corazón con la mano derecha. Lo haré hacer un gesto de afirmación con el pulgar hacia arriba. Para que el Padre sea glorificado, levanta las manos abiertas hacia el cielo, como celebrando o alabando. En el Hijo, cruzar los brazos sobre el pecho, simbolizando a Jesús. Juan 14:13 igual a, dibuja con el dedo el número 1413 en el aire. Hola. Querido cerebro. ¿Cómo has estado? Siento que hoy has trabajado mucho. Hola. Corazón. Sí, he estado ocupado con tantos pensamientos, planes y decisiones. Pero, ¿sabes qué? Me alegra saber que siempre estás ahí para darme calor y propósito. ¡Ay, qué lindo eres! Yo también te necesito. Tú me ayudas a pensar con claridad cuando me dejo llevar demasiado por las emociones. Pero dime, ¿no te cansas de buscar tantas respuestas? A veces sí. Me esfuerzo en entender todo, pero hay cosas que solo Dios sabe. Me gusta cuando me recuerdas que no todo depende de mí, que confiar en Dios nos da paz. Exacto. Dios nos ha dado un propósito a los dos. A mí, para amar con pureza y sinceridad. A ti, para pensar con sabiduría. Juntos, somos un gran equipo. Sí. Y si alguna vez me lleno de preocupaciones, recuérdame que debemos descansar en Dios. Como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Sigamos latiendo y pensando con amor, confiando en que Dios nos guía en cada paso. Porque cuando Dios está con nosotros, todo cobra sentido. Mis pensamientos sí dicen que cambié mi forma de actuar. Y cuando a mi mente llegan y las dudas me inquietan, yo sé que me guiarás. Pulsera sin palabras. Materiales. Hilo elástico. Tijeras. Cuentas de colores: rojo, verde, amarillo, blanco y negro. Paso a paso. 1. Medición de la muñeca. Mide cuidadosamente la muñeca de cada niño utilizando el hilo elástico. Asegúrate de dejar unos centímetros extra para que puedas hacer el nudo cómodamente más adelante. Luego, corta el hilo a la medida adecuada para cada niño. 2. Preparación del hilo. Haz un nudo firme en uno de los extremos del hilo elástico. Esto evitará que las cuentas se salgan mientras los niños las ensartan. También puedes colocar un pequeño clip o cinta adhesiva temporal como tope. 3. Ensartar las cuentas. Comienza a meter las cuentas de colores en el hilo siguiendo el orden del libro sin palabras. Explica brevemente el significado de cada color mientras los niños las colocan, fomentando así la comprensión del mensaje. 4. Cierre de la pulsera. Una vez colocadas todas las cuentas, une los dos extremos del hilo y haz un nudo para asegurar bien la pulsera. Verifica que quede bien ajustada, pero sin apretar demasiado la muñeca del niño. 5. Actividad de repaso. Pide a los niños que compartan el significado de cada color utilizando sus pulseras.
Haz un pequeño recuento o dinámica en grupo para repasar el mensaje del libro sin palabras, fomentando la participación de toda la clase. Día 5. Con Dios al frente. Actividad de repaso. Proporcionar a los niños pequeños los dibujos de los pies con el texto para que lo coloren. Proporcionar a los niños la sopa de letras que resolverán como actividad de repaso. Al resolver la sopa de letras, preguntar lo que recuerdan con cada una de las palabras que encuentren. Tiempo de oración. Preguntar a los niños qué necesidades creen que podría tener el pastor. Hacer una lista con las necesidades y peticiones que podríamos hacer por él. Orar por la seguridad del misionero y de su familia. Orar por las necesidades de cualquier tipo que tuvieran en el lugar donde viven. Orar por las iglesias que pastorean cada uno de los misioneros. Orar para que Dios guarde a todos los misioneros del concilio, aunque en esta semana solamente hayamos conocido a 2. Llevar a los niños a hacer suyas estas necesidades y peticiones del misionero, y comprender la importancia que tiene estar orando por ellos todos los días. Aplicación para la vida. Dios pelea por nosotros, si confiamos en Él. Él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6, 16. Con toda mi mente